Primero, darles la bienvenida a todos y a todas a esta sesión de la tarde de la conferencia. Esta es la mesa Salud y Cuidados, Desigualdades de Género en Pandemia. El eje 1 es promoción de igualdad de género para la cohesión y el desarrollo social. Hoy día nos acompañan Rosario Undurraga, Ketty Cazorla e Ignacio Tiznado, que van a presentar en el orden que acabo de mencionar. Por lo tanto, primero les necesito pedir su autorización, al igual que en la sesión anterior, para poder grabar la sesión de presentaciones, y sé que ustedes pueden darme el visto bueno. Sí, no hay problema conmigo. Sí, autorizo grabar. Gracias por preguntar. Por mi parte tampoco hay problema. Tampoco por mi parte. Ya, perfecto. Entonces, Antonia, si es que nos escuchaste, me dices que está ok con el tema de la grabación. Ok, grabando. Sí. Perfecto. Es importante aclarar que el permiso es para subirlo también a nuestras redes sociales. Sí, va a quedar colgado en YouTube principalmente. Entonces, podemos comenzar. Estamos todos y todas. Todavía nos faltaría la persona que va a comentar, que en este caso esperemos que llegue pronto. Y podemos comenzar sin problema por ahora. La idea es que sean las 3 presentaciones y al final es una sección para preguntas y comentarios, que yo igual voy a anunciar. Cada uno va a tener 20 minutos para exponer, dado que somos 3 expositoras. Así que les doy la bienvenida y le doy el paso a Rosario, con su presentación que lleva como título Cuidados intensivos, equidad de género y anuncios del gobierno chileno durante la pandemia del COVID-19, que va también coautoría con Natalia López Hornker. Así que Perfecto. adelante, Rosario. Perfecto, muchas gracias, Julio, por la introducción. Esta investigación, lo que quisimos hacer es poder analizar cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno durante la pandemia, pero específicamente respecto a equidad de género y cuidados. Entonces, para ello, primero darles como un marco teórico de qué es lo que nos estamos refiriendo por cuidado, el cual se considera que es un trabajo multidimensional. O sea, que es decir, tiene y abarca distintas áreas, una dimensión material, una dimensión económica, pero también una dimensión emocional. El cuidado se define como una atención hacia una persona para el mantenimiento cotidiano de su vida y salud, junto con la entrega de bienestar físico y emocional. Las labores de cuidado, el trabajo de cuidado en general ha sido asumido mayoritariamente por mujeres. Esto se vincula a la distribución tradicional del trabajo entre hombres y mujeres. Y esto se aplica tanto en los cuidados en la esfera privada, es decir, al interior de los hogares, pero también en la esfera pública, es decir, en el mercado laboral. Es decir, aquellos trabajos que son de cuidados, como por ejemplo enfermería, o cuidado a pequeños, como parvularia, son en general típicamente feminizados. Todas las áreas de servicio que tienen, valga la redundancia, servicios a otros o orientados hacia la comunidad en general son típicamente feminizados, es decir, hay más mujeres que hombres en esas áreas. Y dentro del hogar hay suficiente evidencia cualitativa y cuantitativa, por ejemplo, la última encuesta nacional de uso del tiempo, donde se identifica la gran cantidad de tiempo que ocupan las mujeres en el trabajo no remunerado, a diferencia de los hombres, y cuando sumamos ambos, trabajo remunerado y no remunerado, las mujeres estarían trabajando muchísimo más. O sea, no es de sorprenderse porque las mujeres estamos cansadas o hay más incidencias, temas de estrés y de salud mental. Bueno, y entonces, aunque las mujeres han aumentado su participación laboral en el mercado laboral, aún cargan con parte importante de las tareas del cuidado al interior del hogar y en el mercado laboral. Entonces, si bien las mujeres han
la tasa de participación laboral ha ido incrementando sustantivamente durante las últimas décadas, salvo que ahora por la pandemia retrocedimos 10 años. La carga por el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado sigue siendo mayoritariamente asumida por mujeres. Hay un concepto o un paradigma que se llama la organización social de los cuidados. ¿Y a qué se refiere esto? A la distribución del cuidado entre el mercado, las familias, la comunidad, la sociedad civil y el Estado. Porque Chile en general tiene un sesgo familiarista. Esto quiere decir que la mayor cantidad de ofertas, o sea, cómo se resuelven los temas de cuidado, se asume y se entiende que este es un problema individual y es un tema a resolverse de manera individual o dentro de las propias familias. No se asume como algo, como una organización social de los cuidados, en que es un tema de toda la sociedad. A pesar de que Chile tiene una organización social de los cuidados de carácter mixto, es decir, hay instancias privadas y públicas para ofrecer servicios de cuidado. Ahora, el hecho de que Chile tenga un sesgo familiarista respecto a los cuidados y que la mayor cantidad se resuelve de manera individual y dentro de las propias familias, esto tiene importantes consecuencias para las mujeres, porque las mujeres son las que llevan a cabo la mayoría de las labores de cuidado. A nivel personal tiene consecuencias y también en sus trayectorias laborales. Y esto también tiene consecuencias en los destinatarios de ese cuidado, es decir, los receptores del cuidado. Esto en el marco de un estado de bienestar residual, liberal, con la seguridad social privatizada, donde el rol del Estado es más bien subsidiario. Ahora, ¿qué sucede respecto a los cuidados en tiempos de pandemia? A nivel global, o sea, esto no es exclusivo de Chile, en general en todos los países sucede que las vulnerabilidades de las mujeres se ven exacerbadas en tiempos de desastre. Por ejemplo, ante guerras o crisis sanitarias, como en el caso de ahora, desastres naturales. Cuando hay desastres, las mujeres se ven aumentada en su carga de trabajo remunerado y no remunerado, pero sin disminuir las otras responsabilidades que han asumido anterior al desastre. El tema particular de Chile es que la pandemia ha develado la fragilidad del sistema, pero sobre todo la fragilidad de las personas ante un sistema neoliberal, donde las más perjudicadas han sido las mujeres en variados aspectos. Por ejemplo, en empleo, las mujeres presentan mayor desempleo que los hombres. En salud mental, informes del Colegio Médico de Chile indican que han sido más impactadas en salud mental las mujeres que los hombres. La sobrecarga en los cuidados, si es que había una sobrecarga previa a la pandemia en términos de cuidado y trabajo no remunerado, durante la pandemia ha sido muchísimo mayor. Entonces, efectivamente, el cuidado se ha intensificado producto de la pandemia del COVID-19, afectando mayoritariamente a las mujeres. Y esto también en parte por las medidas de confinamiento, por ejemplo, como el cierre de colegios y jardines infantiles, muchas sin las redes familiares de soporte o ausencia de personal doméstico e institucional, debido a la falta de prácticas equitativas al interior de los hogares y de políticas que fomenten equidad en el cuidado. Todo esto ha llevado y ha sobrecargado a las mujeres en forma excesiva durante esta pandemia. Y entonces, ante este escenario, las preguntas que quisiéramos resolver y los objetivos de este estudio son las siguientes. Tenemos 3 preguntas de investigación. ¿Qué medidas del gobierno en esta pandemia del COVID-19 apuntan a una mayor equidad de género? ¿Cómo se abordan los cuidados o se invisibilizan durante la era del coronavirus? ¿Y cómo la equidad de género en el trabajo de cuidado podría fomentar el desarrollo social y una mayor cohesión social en nuestra sociedad? Para ello, el objetivo fue analizar la perspectiva y alcance de las medidas implementadas por el gobierno de Chile durante la pandemia del COVID-19, en particular sobre temáticas de cuidado y equidad de género. ¿Qué metodología utilizamos para abordar estas preguntas y lograr responder este objetivo? Tiene 2 aspectos. Uno es una revisión sistemática de medios, es decir, a través de palabras claves. Hicimos una búsqueda en publicaciones en prensa, en instituciones gubernamentales, ONG, instancias académicas, empresa privada, organizaciones sindicales, de la sociedad civil, u otras respecto a anuncios sobre trabajos de cuidado, género, entre el periodo de tiempo del 1 de marzo y el 30 de agosto del 2020. Eso fue una revisión sistemática de los medios. Y otro aspecto que está en desarrollo son entrevistas cualitativas con potenciales usuarias de los beneficios del Estado.
en particular mujeres de clase media, a las cuales en teoría podrían optar a alguno de los beneficios anunciados por el gobierno. Bueno, respecto a la primera parte de la metodología, de la revisión de las medidas en pandemia, para dar un ejemplo, la revisión sistemática de medios online lo hicimos en Cooperativa, BioBio, La Tercera, EMOL, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Desarrollo Social, el Diario Oficial, el Diario Financiero, etcétera, con palabras claves para intencionar la búsqueda sobre medidas de género. Ahí pusimos algunos ejemplos de lo que estuvimos buscando, las palabras claves. Y también emergieron medidas en otras dimensiones que tenían un foco económico, un foco sanitario, en lo tecnológico, vivienda, movilidad y alimentación. Y esta revisión sistemática de los medios permitió tener una mirada panorámica de las medidas que se implementaron o que se están implementando durante esta pandemia, y con estos criterios emergieron más de 75 medidas. ¿Qué hicimos con estas 75 medidas? Las categorizamos para poder analizarlas según el público objetivo al cual apuntaban, el foco de la medida y el tipo de la medida. Entonces, según el público, si es que eran los destinatarios o los que podían optar a esta medida, si eran todos o si era para las familias, las empresas, las pymes, solo para las mujeres, o que abordaban niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas mayores, vecinos y organizaciones de la sociedad civil, a las personas privadas de libertad, población de riesgo, personas en situación de calle y comunidades educativas. Todos esos distintos públicos objetivos pudimos identificar. Ahora, cuando las clasificamos en términos del foco de la medida, identificamos un foco económico, sanitario, vivienda, educación, tecnología, género cuidado, movilidad y alimentación. Y definimos que habían tres tipos de medidas: las que se orientaban a beneficios, a otras medidas que eran restrictivas y otras medidas que eran paliativas. Nosotros nos vamos a centrar entonces en las medidas que tenían que ver con género y cuidado, al hacer la búsqueda por estas palabras claves, pero a pesar de eso igual emergieron otras medidas. Y para dar ejemplos de algunas de estas 75 y más medidas que encontramos, por ejemplo, las que tenían el foco económico, está el crédito del COVID-19 FOGAPE, el bono de los 500.000, el préstamo estatal solidario para la clase media, la ley de protección del empleo, el retiro del 10% de la AFP, el subsidio a la contratación y otras. Medidas con el foco sanitario nos referimos, por ejemplo, a las aduanas sanitarias, a la suspensión de visitas de personas mayores, el hecho de que las personas mayores de 75 años no pudieran salir. El foco en medidas en vivienda, destacamos la postergación de los dividendos hipotecarios por 6 meses, el subsidio de arriendo durante 3 meses. En educación, la suspensión de clases y la educación superior a distancia. En el foco de las medidas tecnológicas, el programa Mujer Digital y el 5G. Respecto a las medidas en género y cuidado en particular, está la ley de la crianza protegida, las mujeres expuestas a violencia, la ley Gabriela, que se refiere al feminicidio, la pensión alimenticia, guardería PRO, que es la guardería de Providencia, la ley en segundas nupcias, la retención de la deuda de la pensión alimenticia, las prácticas empresariales con enfoque de género, la colaboración con empresas mineras para iniciación laboral femenina. El foco en medidas que apuntaban a la movilidad está el toque de queda, a personas mayores de 75 años que no podían salir, aduanas sanitarias. Y focos en medidas de alimentación, las cajas de mercadería. Entonces, respecto a las medidas sobre género en particular, de las 75 y más, pudimos identificar 41 que se relacionaban con temas de género. Algunas de las fuentes de esas 41 medidas es La Tercera, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Desarrollo Social, BioBio, etc. Bueno, de estas 41 medidas, 17 de estas medidas son dirigidas a las mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, las campañas en territorio, los planes de contingencia, los convenios, reuniones con carabineros, la ley Gabriela, el WhatsApp para asistir a personas en situaciones de violencia, la prevención de la violencia en lugares de trabajo, el código de emergencia, que es la mascarilla 19, y el programa solidario de vivienda para mujeres víctimas de violencia y pulseras de emergencia. 14 están referidas a medidas económicas, por ejemplo,
las vinculadas a la inclusión de mujeres en ocupaciones estereotípicamente masculinas, talleres para mujeres emprendedoras, colaboraciones con empresas para instaurar ambientes inclusivos para las mujeres como la minería y capacitación de ninis. 8 de estas medidas fueron referidas a cuidados, 6 dirigidas a padres, madres o cuidadores de niños en edad preescolar y niños de la Ley de Crianza Protegida, fichas de trabajo con recomendaciones para contener a niños y no descargar estrés con ellos, kits lúdicos para niñas y niños del Sename, creación del servicio especializado para niñez y adolescencia en Sename, rincón de juegos para niños en Temuco, guardería de Providencia, una medida para autocuidado de mujeres, un sitio con cursos y talleres, charlas gratuitas, ayuda virtual para estrés de las tareas del hogar, etc. Y una para adultos mayores, que es un fondo para dar contención psicológica y redes de apoyos vecinales. Una referida a reforma legislativa en las segundas nupcias y una sobre la conmemoración del Día de la Mujer. Ahora, si analizamos todas estas medidas, vemos que la que se le ha dado mayor atención y relevancia ha sido sobre la violencia intrafamiliar. Se le ha dado priorización entonces a la violencia doméstica, fundamentalmente por el alza de denuncias por mujeres víctimas de violencia, para lo cual se han generado campañas, convenios, reuniones con carabineros, números de emergencia, etc. A pesar de todos estos esfuerzos, está una de las debilidades que no existe con mucha claridad cuáles son los protocolos de ayuda y que los centros de atención a mujeres que son víctimas siguen vigentes, pero con medidas sanitarias. Los planes de prevención han sido limitados, puesto que la mayoría compromete actividades presenciales. Entonces se ha puesto a disposición material online, pero no hay un programa de prevención sólido basado en educar, captar victimarios y penarlos justamente, o trabajar en su rehabilitación, ni una red de protección sostenida para las víctimas. En este caso reconocemos todas las medidas que se han apuntado a esta área, sin embargo no han sido del todo efectivas, como podemos ver por las cifras y el aumento de la violencia doméstica e intrafamiliar, especialmente durante la cuarentena. Ahora, las medidas de género que se han generado para dependientes, específicamente en términos de cuidado, queremos reconocer que el gran logro ha sido la Ley de Crianza Protegida, que fue impulsada principalmente por el Poder Legislativo. Respecto a los párvulos, por ejemplo, en Providencia se realizó la activación de guarderías, pero no existe una red de apoyo universal para trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, que permita ofrecer cuidadoras o capacitarlos, o tomar este tema de trabajar y tener a los párvulos a cargo al mismo tiempo y en el mismo espacio y lugar, lo que está sucediendo con muchas trabajadoras y trabajadores teletrabajando durante la pandemia. Respecto a medidas hacia los niños, se ofrece material de apoyo, como las fichas de trabajo con tips y consejos para estar con niños durante la pandemia. Las medidas respecto a adultos mayores, en su mayoría han sido restrictivas, en el sentido que se han restringido las visitas a establecimientos de larga estadía y condominios de viviendas tuteladas para adultos mayores, se suspendieron los centros de día y se puso a disposición un número de emergencia en caso de ser necesario, y también se han capacitado voluntarios que pueden ayudar en los trámites para las personas mayores. Ahora, respecto a las personas en situación de discapacidad, en particular a las personas sordas, se ha impulsado la atención con mascarillas con visor, es decir, que se les pueda poder ver la boca transparente para poder leer los labios. Ahora, respecto a la segunda parte de la metodología de esta investigación, tiene que ver con intentar relevar cuál es la experiencia de los usuarios y cómo se han sentido durante esta pandemia respecto a las medidas que ha tomado el gobierno. Esta es una cita de una profesora de historia y jefa de UTP de 59 años de San Bernardo, que en particular siente poco apoyo de las distintas instancias. Entonces nos cuenta: veía todo lo que son los apoyos, estos bonos, estas cosas que se originaron primero por esto de la pandemia, pero que uno no tiene acceso a nada. Después, esta tremenda cosa de poder rescatar el 10%, que no es una cosa del gobierno, obviamente, sino que es una fuerza más generalizada de la sociedad en estos aspectos.
Y ahora mi trabajo, yo no he sentido pero ningún apoyo de parte del Ministerio de Educación. Aquí nadie te ha despejado el camino, nadie. Por lo tanto, tú vas tomando o vamos tomando en la comunidad educativa decisiones que a nosotros nos parecen que son las más razonables en este momento, porque de arriba no hay guías. También vemos a través de las entrevistas una sobrecarga del trabajo y una sobrecarga del trabajo de cuidados. Aquí les voy a leer, por temas de tiempo, solamente lo que está en negrita. Entonces, que se ha complicado la cantidad de horas que trabajas que tú tienes, es mayor, mucha mayor. Estoy full time y más. Y además tenéis 1000 reuniones y tenéis casa y tenéis que hacer aseo y tenéis que funcionar de alguna manera con esas cosas como domésticas que son prioritarias, son primordiales. Entonces es súper agotador. Yo he conversado también con otras compañeras y el rol de la mujer ha sido pero brutal, brutal. Estos trabajos que tú haces en tu casa no terminan, o sea, estás conectada todo el día, a cualquier hora, no tienes tiempo como de descanso. Ha sido extremadamente agotador. Entonces, esta es una investigación en desarrollo, por eso que ponemos conclusiones preliminares. Podemos ver, primero destacar todas las medidas que se han impulsado, consideramos que es un aporte. Sin embargo, estas medidas han tenido más bien una perspectiva pasiva en las políticas adoptadas en pandemia. Queremos decir que han estado orientadas más bien a la reparación que a la prevención. Dentro de estas medidas de género ha predominado una mirada economicista. La solución se ha buscado por medio de un aporte económico, por ejemplo, entrega de bonos u ofrecimiento de créditos, caja de mercadería. En salud, en general, las medidas han sido restrictivas, por ejemplo, la restricción de movilidad, los planes de fases de confinamiento, las aduanas sanitarias. Existe escaso apoyo en salud mental, hay una sola iniciativa, la Saludablemente. Y otro tema problemático ha sido con el público objetivo, que si bien muchas de estas son chilenas y chilenos, se asume una serie de condiciones y características que en la realidad de muchas mujeres son escasas y que no han podido optar a dichos beneficios. Es decir, por ABC requisitos quedan excluidas y esa información no ha estado clara desde el inicio. Entonces también hay cierta decepción de que se ofrece una cantidad de cosas que en la realidad muchas de ellas han quedado excluidas. Podemos decir también que no existe una perspectiva de género, o si la hay, ha sido muy reducida, de interseccionalidad en las propuestas legislativas y gubernamentales respecto al cuidado. Podemos ver que más bien la serie de medidas han sido parche, o es como un patchwork, que se han intentado pegar distintas cosas para poder paliar los problemas que se han visto, más que el énfasis en la prevención o en una planificación respecto a cómo se pueden apoyar los cuidados y la equidad de género durante esta pandemia. Nuestro análisis confirma el sesgo familiarista que tiene el Estado de Chile, en el sentido que el cuidado es responsabilidad de cada familia y de cada individuo, y al final es responsabilidad en su mayoría de las mujeres. Son las mujeres las que están abordando y asumiendo la mayor cantidad de estas labores, en adición a sus tareas remuneradas u otras que se tenían previo a la pandemia, por lo tanto están realmente sobrecargadas. Se terminó el tiempo ya, esta es la última. Y lo que muestra que hay una visión más bien conservadora que alcanza a contemplar la visibilización de la violencia intrafamiliar y también algunas medidas o gestos para la inclusión de mujeres al mercado laboral. No obstante, a sabiendas que la sobrecarga del cuidado no remunerado y el trabajo doméstico en el lugar es una de las principales limitaciones para el ingreso de la mujer al mercado laboral, no existen medidas fuertes al respecto. Ya, se me terminó el tiempo, pero solamente entonces quiero decir cuáles son las propuestas para avanzar. Nosotros no necesariamente queremos decir que hay que inventar la rueda. ONU Mujeres y CEPAL 2020 han impulsado una serie de medidas, básicamente reconocer, que es visibilizar y regularizar el trabajo, redistribuir de manera más equilibrada el trabajo de cuidado no remunerado y reducir los cuidados. Y hay una serie de medidas y de recomendaciones inmediatas y otras de mediano a largo plazo. Asegurar los servicios de cuidados como prioritarios, expandir la protección de las personas que desarrollan las tareas de cuidado, promover medidas para facilitar que trabajadoras y trabajadores compatibilicen responsabilidades de cuidados con sus trabajos remunerados, fomentar la distribución equitativa de cuidados entre hombres y mujeres, y acceso a alimentos y servicios básicos para aliviar el trabajo doméstico. Esas serían las inmediatas, y las a mediano o largo plazo
crear un sistema de cuidados con enfoque de género, invertir en infraestructura de cuidados, tecnología y sistema de transporte que ahorren tiempo, transformar mercados laborales para permitir la reconciliación del trabajo remunerado y de cuidados, promoviendo la corresponsabilidad social entre el hogar, el Estado, el sector privado y la comunidad. Y, por último, integrar la variable de cuidados en las políticas macroeconómicas. Hay modelos en Latinoamérica, por ejemplo, como el Sistema Nacional de Cuidados, en el caso de Uruguay. Por tema de tiempo no me voy a extender. También sugerimos extender y copiar las buenas iniciativas locales, por ejemplo, la Guardería de Providencia, y consideramos que ante el proceso constituyente que se va a llevar a cabo, que es paritario, consideramos fundamental poder discutir e integrar los cuidados en esta discusión. Así que muchas gracias. Y esta presentación es junto con Natalia López Horniker. Gracias, Rosario, nuevamente por la exposición. En pos del tiempo damos paso a la próxima presentación, que lleva de título Mujeres y Salud, el género en las publicaciones chilenas recientes, de Ketty Cazorla. Así que queda abierta la palabra para Ketty. Gracias, agradecer esta posibilidad de poder compartir con quienes estamos preocupados por estos temas comunes, finalmente. Escuchaba a Rosario y es como, es bonito compartir con la gente que está un poco en las mismas preocupaciones. Contextualizarles un poco mi participación. Hoy día tiene que ver más bien con el tema de mujeres y salud, en el contexto de las publicaciones chilenas recientes, poder revisar un poco en qué está el proceso de investigación en este tema, particularmente en la política pública sanitaria, que es lo que más me interesa. Todo esto en un contexto de una investigación de perfil doctoral en el que estoy, precisamente en este tema, así que está todo en proceso, ¿no? Advertir también eso, está en proceso de elaboración, así que no está todo en términos de resultado y terminado. Primero, compartirles la problematización. Bueno, Chile ha escrito una serie de convenios y declaraciones que tienen que ver con comprometerse con la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Incluso está este cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y particularmente nos llamó la atención que para la visita de la ONU el 2018, que tuvo el cometido de revisar la política pública chilena y su compromiso con el enfoque de género, hubo un informe que declaró que en realidad hay cosas hechas, cosas avanzadas, pero que hay mucho por hacer. Uno de los ámbitos que está, según este informe de ONU para Chile, en deuda, en términos de política pública, es la capacidad que tenemos que tener como país de mejorar la capacidad de análisis y de reflexión en relación a las repercusiones de género que tienen los programas del Estado. Precisamente lo que Rosario nos estaba mostrando antes, hacer esos ejercicios que ella nos está mostrando, parece que son escasos o no son suficientes. Por eso que son tan valiosos estas experiencias. Y que estas experiencias ojalá incluyan ciencia, no se hagan solo desde el propio Estado, y incluyan a la ciudadanía. Entonces, frente a este desafío, que convoca la investigación claramente, existe entonces una brecha, una necesidad de abordar desde la investigación, ¿sí?, desde los estudios de mujeres, la posibilidad de aportar hacia el prevenir, visibilizar y abordar la vulneración de los derechos de la mujer, actuando un poco como vigilancia, como vigilante de la política del Estado, asumir un poco ese rol. Y en base a esa pregunta, nos propusimos poder realizar una revisión bibliográfica que está dentro de un proceso de revisión sistemática. Estamos en pleno de este proceso más grande. Yo aquí les voy a contar los primeros resultados que estamos realizando. Y en este estudio que estamos realizando nos vamos a basar en algunas reflexiones de mujeres latinoamericanas que están estudiando el tema de mujeres y salud y políticas públicas de salud, y algunos documentos también internacionales que entregan algunas herramientas metodológicas para estudiar esto. En general, la bibliografía hasta el momento da cuenta de que en general la investigación en salud y mujeres presenta tres perfiles,
¿sí? Las investigaciones las pudiera agrupar en al menos, pudieran haber más, pero al menos estas 3 lógicas. La primera, salud de las mujeres. Muchos estudios de salud concentrados en problemas sanitarios específicos de la mujer. Y estos estudios están principalmente focalizados en temas de sexualidad y reproducción, ¿sí? Como por ejemplo la depresión postparto, ¿sí? Hay un importante grupo de investigaciones en el mundo de la salud que están concentradas en patologías sexuales y reproductivas, más que en otras partes del cuerpo, ¿no? Ahí hay una corriente de estudios mayoritaria, diría yo. Hay una segunda corriente de investigaciones en salud y género o mujer que tienen que ver con la preocupación de las desigualdades en salud. Es decir, son estudios que buscan subrayar, visibilizar, hacer abogacía de las diferencias entre hombres y mujeres para el acceso a tratamiento oportuno, calidad de la atención, la accesibilidad en términos de la temporalidad, etcétera. ¿Sí? Y que están muy focalizados en la diferencia. Son estudios que toman a los hombres y las mujeres y los comparan en términos de salud. Que, bueno, ahí está una corriente de las teorías feministas para explicar eso. Y de manera más reciente, más en el último tiempo, han ido apareciendo en el ámbito de la salud, yo estoy siempre hablando desde ese espacio, ¿no? En el ámbito de la salud, estudios que buscan investigar las relaciones de poder entre hombres y mujeres como un determinante de salud, ¿sí? Mucho más próximo a teorías feministas de más reciente aliento. Por ejemplo, estudios que están focalizando el análisis de las prácticas de relaciones de poder que discriminan, que subordinan. 2 ejemplos, la maternalización, que se refiere un poco a estas políticas públicas que tratan a las mujeres como madres, no necesariamente siéndolas, ¿sí? Asumiéndolas con un enfoque maternal. Ahí está muy asociado el tema del cuidado. A veces son políticas públicas que están pensadas para mujeres trabajadoras, no necesariamente que son madres, pero el programa tiende a maternalizar en la práctica, ¿no? Se provoca ahí ese efecto. Y el otro ejemplo era lo que mencionaba justamente Rosario, la familiarización de las políticas públicas, ¿no? Una familiarización que está apuntando a una estructura familiar tradicional, una madre, un padre y unos hijos, ¿sí? Y en base a esa estructura en el imaginario, la política pública replica algunas prácticas de discriminación por género. Entonces, hay algunas importantes y relevantes publicaciones, principalmente latinoamericanas, que establecen estos 3 perfiles, estas 3 tendencias, insisto, en salud, ¿sí? Bueno, frente a este marco nos preguntábamos, ¿cuál será entonces el enfoque que estará presente en Chile y en el último tiempo para el tema de salud y mujer? Y para eso estamos en un proceso de revisión bibliográfica para el cual usamos una estrategia de búsqueda que va en escalada, ¿no? Este estudio, estos resultados que les estoy mostrando ahora tienen que ver con la revisión de la base de datos Cielo. Vamos ahora a trabajar, ya empezamos a trabajar en Scopus y luego vamos a ir a WOS para poder hacer un barrido ordenado, y en este primer ejercicio revisamos 28 publicaciones que de perfil cualitativo, ese fue el foco que nos interesó, cumplieran la consideración de palabras claves asociadas a mujer, mujeres, género, salud y sanitario. Hicimos una búsqueda ahí para ver qué encontrábamos en el caso chileno y en el fondo saber si las investigaciones chilenas publicadas hasta el momento, en el último tiempo, tenían que ver con estudios concentrados en la salud de la mujer, en la desigualdad o en las relaciones de poder. Y los resultados están aquí muy esquemáticamente resumidos. Nos preguntamos 4 cosas. ¿Quiénes están publicando? ¿Desde dónde están publicando? ¿Qué están publicando y cómo? ¿Sí? Para poder resolver la pregunta del proceso del estudio. ¿Quiénes están publicando? Principalmente mujeres. Son las mujeres las que estamos estudiando a las mujeres. Hay muy pocos hombres y los que aparecen, más bien aparecen en cotutoría, en segunda o tercera autoría. Se cuida mucho, parece que la mujer quede en ese primer lugar. Aquí hay varias preguntas para hacer, que se las voy a comentar más adelante, pero en realidad lo que queremos es que solo las mujeres escriban de mujeres. Queremos que solo las mujeres nos preocupemos de lo que les pasa a las mujeres en salud. Es una pregunta posible. Desde
aquí me encontré, insisto, en el ámbito de mujeres y salud, disciplinas de la salud, principalmente la obstetricia y la enfermería, en un tercer momento la medicina, y por otro lado, como por otro carril, las ciencias sociales, psicología, la sociología, el trabajo social, no siempre haciendo trabajo interdisciplinario. Es decir, el mundo biomédico por un lado, el mundo psicosocial por otro. Pocas experiencias, en Chile al menos, de miradas interdisciplinarias para abordar la temática de la salud y la mujer. ¿Qué se estudia principalmente? Bueno, primero se estudia harto el cuerpo, más que la mente o los ámbitos de la salud social. Se estudia el cuerpo, y dentro de lo que es el cuerpo se estudia lo reproductor, ¿sí? Harta investigación de eso. Y en segundo lugar, el cuerpo enfermo, el cuerpo de la mujer enferma. Importa menos, o lo vimos menos, el cuerpo sano de la mujer, ¿sí? El factor protector, la parte saludable, la promoción de la salud. Hay menos investigaciones en ese ámbito, todo está más focalizado hacia lo patologizante, ¿no? Y por otro lado, algo a lo que hacía alusión también Rosario, que es el foco en el cuidado. Hay una corriente importante de estudios interesantes que vienen un poco consolidando toda la construcción de teorías del cuidado que afortunadamente están avanzando, pero en general nos encontramos con estudios que están focalizando el cuidado de la salud física, es decir, el cuidado en relación a la salud física de otro, poco del cuidado de la salud mental. Estoy pensando, por ejemplo, en madres con niños TEA, o con hijos o personas con Alzheimer o con esquizofrenia, ¿sí? Aparecen menos los cuidados en otros ámbitos, ¿ya? Lo que más aparece publicado es la salud física, por lo tanto hay una brecha para explorar, y además aparece muy focalizado el cuidado en un solo individuo, la mujer, ¿sí? Marcada y subrayada, que ha sido un aporte porque ha permitido visibilizar y demostrar esta teoría del burnout, ¿no? Del cansancio del cuidado en las mujeres, pero no han habido estudios suficientes acerca de esta otra lógica de cuidado que también se da entre mujeres y que tiene dos expresiones. Uno, el cuidado comunitario, que lo hemos visto harto en pandemia, el cuidado territorial, ¿no? Entre mujeres en un mismo territorio. Y lo segundo, el cuidado colaborativo entre mujeres dentro de una misma familia. Es decir, investigaciones que visibilicen la capacidad de las mujeres de hacer red para compartir el cuidado, no solo en términos de turno, sino que en formas de cuidado, ¿sí? Voy a hacer una figura, una persona en dismovilidad o en situación de dependencia mayor o severa, que es cuidado físicamente por la madre, es cuidado en términos de salud mental por la hermana mayor, o es cuidado económicamente por la abuela mayor, ¿sí? Es decir, una visión de cuidado que no esté tan centrada en lo físico. Eso me faltó en la lectura que estamos haciendo, y hay un campo ahí interesante, porque por lo que estamos aproximando, hay estrategias de sobrevivencia a las propias mujeres cuidadoras y que tienen que ver con lo colaborativo y con lo comunitario. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo estudian? ¿Cómo lo están investigando? Principalmente son investigaciones del discurso, ¿sí? Entrevistas, que están teniendo un giro, un tránsito hacia las prácticas, con lo más etnográfico, ¿no? A propósito del giro etnográfico reciente en las ciencias sociales. Esto es interesante porque va a permitir observar de mejor manera el cuidado y todo lo que ésta conlleva. El discurso efectivamente es una muy buena herramienta, pero si se puede compartir con las prácticas asociadas al cuidado, es interesante. En este sentido, tampoco vimos muchos estudios que tuvieran que ver, probablemente a lo mejor se están haciendo, tiene que ver con que la investigación no paró con la pandemia, pero me llamó la atención no ver muchos estudios que tuvieran que ver con la visión de práctica, que incluye el discurso, pero que tuviera que ver con, como lo digo de manera más breve, con actantes humanos y no humanos. Es decir, en el cuidado participan humanos, mujeres principalmente, pero también participan no humanos. Y de estos no humanos estoy pensando en lógicas de Latour, ¿no? Muy laturiano. En lo no humano me refiero a lo material, qué elementos materiales me ayudan en el cuidado, y lo no material, que en contexto COVID es muy importante. El celular, el Zoom, el Internet, cómo lo digital viene a participar en las prácticas de cuidado. Eso también me parece que pudiera ser un área de trabajo interesante.
Bien, hicimos este ejercicio y bueno, llegó la pandemia, ¿no? Así que me vi obligada a hacerme la misma pregunta. ¿Qué se está publicando en salud y mujeres en estos meses durante pandemia? Así que ahí encontré menos caudal de publicaciones, siempre en el ámbito cualitativo, desde marzo en adelante hasta hace 2 semanas atrás, y las palabras claves que escogimos para la búsqueda son mujeres, género, sanitario, salud, y bueno, pandemia y COVID, para ver qué pasó. ¿Qué encontramos en la búsqueda? Lo mismo, lo mismo básicamente. En las pocas publicaciones que están ya en la web, ya fuera, con voz publicada, están publicando principalmente mujeres, muy pocos hombres, y de nuevo los que aparecen en contexto de COVID aparecen más bien en coautoría. Aquí surgen varias preguntas. ¿Quién debe publicar, quién debe estudiar, quién debe escribir sobre las mujeres y la política pública sanitaria? ¿Es deseable? Lo digo en tono de pregunta, no como sentencia. ¿Es deseable que lo hagamos solo las mujeres? ¿Que hayan solo, o que la mayoría de las mujeres estudiemos a las mujeres es signo de igualdad o más bien de desigualdad? ¿Qué pasa con lo binario, con lo no binario, ¿sí? Con autoras trans, por ejemplo, o del grupo LGTB queer? Voy a abrir el chat porque así voy viendo el tiempo. Tampoco está visible. ¿Es necesario que sea visible? El desde. ¿Cómo podemos, en el ámbito del contexto de pandemia, aumentar la interdisciplinariedad? Que nos permitiría visibilizar mejor la interseccionalidad de los problemas de salud y la mujer. En términos del qué, a propósito del cuerpo y el cuidado muy individualizado que les comentaba, sería interesante poder ver cómo podemos transitar a estudiar la salud desde las relaciones de poder y desde el cuidado entendido desde no solo el cuidado del otro. Hay muy pocas publicaciones en COVID, ninguna, y fuera del COVID hay muy pocas que hablen del cuidado del sí de la cuidadora, ¿no? Cómo la cuidadora se cuida a sí misma, qué herramientas usa, y desde ahí poder también abordar la parte protectora del cuidado. Muy poca publicación en el ámbito del contexto colectivo. Parece que nos interesa más estudiar a la mujer enferma que a la mujer sana, eso es curioso. Y lo más interesante es poder trabajar en relación a investigaciones que aporten en relación a visibilizar cómo la política pública de alguna manera genera discriminaciones o sesgos de género, tal como lo decía Rocío al inicio, a veces de manera intencionada y otras veces sin intención. Y me llama mucho la atención la posibilidad, todo lo que hay para poder avanzar en términos de incluir lo digital y lo no digital. A mí me parece ahí que la TUR, la teoría ANT, puede servirnos mucho a propósito del contexto COVID y cómo el cuidado se ve influido por estas tecnologías. Y finalmente en el cómo, la difusión de los resultados es algo que también llama la atención. Poco lenguaje inclusivo en las publicaciones, las, les, y los resultados no siempre dan cuenta de la participación de las mujeres en el proceso de investigación, que es una consigna importante dentro de las teorías feministas, ¿no? Cómo las mujeres participan del proceso investigativo no solo como sujetos pasivos del proceso, sino que activos. Bien, y para ir cerrando, y pensando un poco en los desafíos de investigación, mujeres y pandemia, y la oportunidad que esto representa para el desarrollo y la cohesión social, a propósito de que estamos acá en este congreso, la reflexión que nos invita a continuar en este trabajo es un poco la que hizo Butler al inicio en marzo en una de las entrevistas que le hicieron en base al contexto de pandemia y mujer y las discriminaciones que se estaban viviendo en ese momento. Ella decía que el virus no discrimina,
que el COVID no discrimina, lo que sucede es que la desigualdad social y económica se va a asegurar que el virus discrimine. Y las investigaciones preliminares que estamos viendo publicadas sí están hablando un poco de eso, así que sería importante que la investigación pudiera incorporar la perspectiva de la mujer en el contexto pandémico. Para esto al menos hay 3 claves básicas, que desde el enfoque teórico analicemos las relaciones de poder y nos situemos ahí, y cómo la política pública produce discriminación. En el ámbito metodológico, sumar a las propias mujeres en el proceso de toma de decisiones de la investigación y no tengan solo un rol pasivo, incluir las prácticas humanas e inhumanas en los estudios del cuidado, en el estudio de la salud de la mujer en general, y en términos de ética, pensar en investigaciones que efectivamente apunten a aportar a la transformación social, a la justicia social, a la cohesión social, que es lo que nos convoca ahora en el Congreso, ¿no? En ese sentido sería clave reconocer que todas estas investigaciones concluyen en una idea fuerza general. Las desigualdades en las mujeres impactan en las desigualdades en salud. Las mujeres traen desigualdades en sí, ya en el cuerpo, ya en la mente, ya en su mundo social, en su vida social, y exacerban la desigualdad de salud. Y además, las desigualdades de salud exacerban las desigualdades que vienen de la mujer. Entonces hay un círculo vicioso que hay que tratar de visibilizar. Finalmente, siguiendo a Butler, una ruta que ella propone para poder robustecer las investigaciones en género y salud es funcionar con un triunvirato conformado por ética, política y ciencia. En esta comunidad formada por estas 3 instancias, pudiéramos pensar en tiempos post-pandémicos ya de lo que ella denomina igualdad radical, ¿no? Donde, ella ve la pandemia como una oportunidad para repensarnos, para revisitar lugares como el cuidado, por ejemplo, de la salud de las mujeres, y desde ahí construir una figura mucho más igualitaria. En ese sentido, las investigaciones son radicalmente importantes en términos de cómo se construyen, para no replicar la discriminación. Gracias. Gracias, Ketty, por tu presentación. Ahora podemos pasar a la tercera y última presentación, que lleva de título Economía y movilidad del cuidado, brechas de género y desigualdad en la ciudad antes y durante la pandemia, de Ignacio Tiznado, que lo veo ya ahí en cámara. Sí. Así que adelante, Ignacio, por tu presentación, y gracias. Gracias, Julio. Bueno, me gustaría comenzar con un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2019, donde se realizaron diversas preguntas sobre los cambios que se observan en términos de igualdad de género en Chile. Y una de ellas fue cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con diferentes afirmaciones, y en particular esta preguntaba: en última instancia, la responsabilidad de cuidar la casa y los niños es siempre de la mujer. Los resultados nos mostraban una brecha entre el año 2009 y el año 2018, donde un 44% de las personas se declaraba muy de acuerdo o de acuerdo con esa frase que muestro arriba. Y claro, a pesar de existir una evolución de alguna forma al año 2018, aún seguimos observando un 24% de las personas que creen que la responsabilidad de cuidar la casa y los niños es siempre de la mujer. Esto hace cuestionarnos si en el imaginario de la población existen roles de género asociados al cuidado y de qué forma esto se ve reflejado en la práctica. Y esta es una de las principales motivaciones que dio origen a nuestra investigación, que como mencionaba Julio se denomina Economía y movilidad del cuidado, las brechas de género y desigualdad antes y durante la pandemia. Esta investigación nació de un esfuerzo con un investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Giovanni Vecchio, y en conjunto desarrollamos un instrumento que se los voy a mostrar más adelante, y hemos ido trabajando sobre este mismo instrumento con un equipo multidisciplinario de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica de Santiago en Chile,
más la unidad de política y práctica de este Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Entonces, la estructura de la presentación está basada en 4 temas centrales. Primero, daré algunos antecedentes sobre las actividades de cuidado con un foco particular en el caso chileno y también con un foco particular desde el lado de la movilidad. Para luego dar paso al instrumento que aplicamos, dar un poco de detalles sobre eso, en qué consistió, cuál era nuestro objetivo, las principales limitaciones del instrumento, para luego mostrarles algunos resultados preliminares del análisis que llevamos hasta el momento, un análisis más bien descriptivo, y cuáles son los futuros pasos que estamos imaginando para nuestra investigación, y también ahí me gustaría que quizás pudiéramos abrir la discusión de qué otras líneas de investigación o cosas interesantes ustedes ven a partir de los resultados preliminares que voy a mostrar. Entonces, comencemos con los antecedentes. De forma similar a la presentación que mostró Rosario, nosotros comenzamos con una definición, de alguna forma, de lo que entendemos nosotros por actividades de cuidado, y esta definición corresponde a una autora española, de apellido Sánchez de Madariaga, que básicamente ha estudiado el tema del cuidado y su relación con la movilidad. Y ella nos menciona de que las actividades de cuidado tienen que ver con trabajo remunerado y no remunerado, que son realizados por personas que acompañan o que realizan actividades en lugar de ciertas personas o para niños, ancianos, enfermos, entre otras personas que compongan el hogar o fuera del hogar. Entonces, lo que debemos entender es que hay algunas personas que acceden a lugares, bienes y servicios gracias a otros que los acompañan o se mueven por ellos, ya sean familiares, amigos u otras personas, y que estas actividades de cuidado son fundamentales para la vida urbana y demuestran que la movilidad es rara vez una actividad exclusivamente individual y que muchas veces requiere de un cierto grado de interdependencia entre las personas, pero que sin embargo usualmente han sido invisibles al momento de planificar nuestras ciudades y su movilidad, y por lo tanto son una fuente profunda de desigualdad cuando uno hace de alguna forma un doble clic sobre análisis tradicionales de, por ejemplo, instrumentos como encuestas de origen-destino o encuestas de viaje que nos permiten conocer con mayor detalle cómo se mueven distintos perfiles de personas. Entonces, para comenzar con algunos antecedentes, que fue algo que también se mencionó en presentaciones pasadas, es bueno partir de la encuesta nacional de uso de tiempo del año 2015, donde podemos ver que existen brechas importantes entre el género femenino y el género masculino en términos de las horas al día dedicadas al trabajo de cuidado, que en el caso de la mujer son 5,8 horas al día, más del doble de los hombres, y como también las mujeres dedican 2,6 horas menos que los hombres a actividades de ocio, de vida social, de trabajo remunerado o actividades relacionadas a los estudios. Y esta tendencia que ya observamos en esta encuesta del año 2015 se ha mantenido en el periodo de pandemia. En un estudio realizado hace muy poco por el Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, nos mostraban de que las mujeres dedican casi 2 horas más al día en tareas domésticas no remuneradas en este periodo de pandemia. Todas estas actividades asociadas al cuidado también originan distintos patrones de viaje, que es de alguna forma desde la óptica desde la cual nosotros estamos abordando el tema de cuidado en esta investigación. Entonces, por ejemplo, y siendo consistente con la información que les mostraba previamente, el 13% de los viajes laborales diarios son realizados por mujeres y el casi 25% prácticamente de los hombres corresponden a este propósito de viaje, ¿cierto? El trabajo. Y también se produce una diferencia importante en los viajes relacionados con compras, con salud o con el acompañamiento de diversos tipos, por ejemplo, salud o trámite, los que nosotros los categorizamos dentro de esta categoría más macro de viajes de cuidado, y que en su suma son más del doble en términos porcentuales que los que realizan los hombres. Entonces, estas actividades también explican de alguna forma o en cierto grado la forma en que las mujeres realizan usualmente sus viajes en la ciudad. Usualmente estos viajes se producen con un mayor encadenamiento de actividades, lo que incluye estas actividades de cuidado y usualmente incluye a más personas,
Y esto por lo general contrasta un poco con el enfoque habitual de análisis, que está mucho más basado en viajes productivos, basados en el trabajo, usualmente realizados por hombres que generalmente son desde el hogar al trabajo y desde el trabajo al hogar, en ciertos periodos del día, usualmente no acompañados y no realizando este encadenamiento de actividades. Y por lo tanto, como mencionaba anteriormente, la movilidad requiere de una cierta interdependencia y cierta reciprocidad con otros, y por lo tanto ese enfoque de independencia es clave para entender la movilidad del cuidado y cómo podemos abordarlo desde políticas públicas en nuestras ciudades. Entonces, a partir de estos antecedentes y lo que les mencionaba de alguna forma al comienzo de esta presentación, nosotros diseñamos un instrumento, que fue una encuesta, que tenía como objetivo, o su convocatoria de alguna forma era estudiar cómo la emergencia sanitaria por el coronavirus había modificado ciertas rutinas de cuidado y trabajo doméstico dentro y fuera de la casa. Y por lo tanto nosotros nos enfocamos en la organización de actividades de cuidado, de las formas de movilidad que éstas generan y el impacto que la pandemia tuvo en ellas. La fecha de aplicación de la encuesta fue entre finales de marzo y la primera quincena de abril, dado que nuestro objetivo principal era comparar el periodo prepandemia y luego de que se comenzaron a dar las primeras cuarentenas y toques de queda en distintos lugares de Chile. Nuestro análisis estuvo centrado en todo Chile en general, cuya desigualdad estructural, por supuesto que se refleja también a través de la organización de las actividades de cuidado y todos los desplazamientos relacionados. Y claro, como voy a mencionar anteriormente, hay ciertas limitaciones donde, a pesar de haber sido una encuesta en todo Chile, tuvimos una muestra que está principalmente orientada hacia gente que vive en el Gran Santiago. Obtuvimos 877 respuestas, las que nos permitió capturar de alguna forma cómo se compartía el trabajo remunerado y de cuidado entre miembros del hogar, las diferencias de movilidad y las actividades de cuidado pre y post-COVID, o durante COVID más bien, y la experiencia general y los elementos más estresantes de las tareas de cuidado en periodo de cuarentena. ¿Ya? La edad de los encuestados estuvo en un rango entre los 18 y los 96 años, lo que nos permitió también capturar una diversidad de tipos de cuidado y perfiles de personas que llevan a cabo estas tareas. ¿Ya? Como les mencionaba anteriormente, por supuesto que asociado a este instrumento hay ciertas limitaciones, y una de las principales limitaciones tiene que ver con cómo fue aplicado este instrumento. Dado que nosotros estábamos en periodo de pandemia, hay un sesgo asociado al hecho de que aplicamos la encuesta de modo online, y por lo tanto nuestra principal forma de llevar a cabo la encuesta fue a través de redes sociales, y por lo tanto eso ya es bastante estudiado en la literatura, de que existen ciertos sesgos socioeconómicos y etarios debido a ese muestreo en redes sociales, y que dado nuestra localización y de alguna forma cómo comenzamos a expandir esta encuesta y el muestreo, hay una representación principal que proviene del Gran Santiago. ¿De qué forma nosotros tratamos de compensar esos sesgos? Bueno, realizamos de alguna forma el muestreo como en dos etapas, y en la segunda etapa fue un muestreo estratificado que se puede realizar a través de Facebook, donde logramos compensar estos sesgos de alguna forma, y donde logramos tener una mayor representación de grupos de menores ingresos y también de grupos de población de mayor edad. Entonces logramos una representación de un 22,3% de personas que tenían un ingreso menor a 500.000 pesos, y también una representación de casi el 17% de personas sobre los 50 años. Y como les mencionaba en la diapositiva anterior, también tuvimos una representación del 40% de encuestados que provenían por fuera del Gran Santiago. Entonces, otra limitación, pero en realidad es más bien una clarificación de nuestro objetivo. Nuestro objetivo con esta encuesta no era realizar como un detalle de cómo las personas emplean su tiempo, no era una encuesta de uso de tiempo, más bien era un estudio exploratorio con un foco que tiene principalmente en la movilidad, en los roles de cuidado, y que tenía que ser aplicada en marzo, dado que nosotros buscábamos comparar
las semanas que habían sido previo a esta declaración de ciertas cuarentenas o restricciones de viaje en distintos lugares del país. Y lo que buscábamos principalmente estudiar era si que en pandemia emergían algunas nuevas tendencias o se exacerbaban ciertos problemas o tendencias que ya observábamos en encuestas o estudios anteriores. Entonces, nuestra encuesta finalmente tuvo una representación bastante balanceada entre tipos de cuidado. Nosotros estábamos focalizados principalmente en niños, adultos mayores o personas que tuvieran algún tipo de cuidado especial, algún tipo de enfermedad o situación de discapacidad. Y por lo tanto, podemos ver acá que al menos una representación de un 15-16% en los menores de edad entre 14 y 18 años, y que donde más predominó de alguna forma esas tareas de cuidado tenía que ver con gente que estaba a cargo o tenía tareas de cuidado con menores de edad entre 0 y 6 años, pero también tenemos una representación bastante importante de gente que vivía con adultos mayores o que tenía que hacer, que estaba a cargo principalmente de personas con enfermedad o situación de discapacidad que requerían cuidados especiales. Entonces, a partir de más o menos esta definición del instrumento que les acabo de hacer, voy a mostrar algunos resultados que, como mencionaba anteriormente, son preliminares. Todavía estamos en proceso de análisis de estos resultados, pero que puede ser interesante de abordar. Entonces, en términos de la organización del cuidado, lo que vemos primero es que, por supuesto, la muestra que nosotros obtuvimos tiene una representación mayor desde el lado femenino. Creo que ya en las presentaciones anteriores ha quedado bastante claro por qué se produce eso, pero sí nos interesaba tener una idea de cómo se dividían de alguna forma las tareas de cuidado al interior del hogar. Lo que podemos observar consistentemente es que la mayoría de las mujeres se lleva una mayor carga y muestra un mayor porcentaje en ser el único cuidador de ciertos hogares, ¿cierto? Encargado únicamente de esas tareas de cuidado. De hecho, solamente un 10%, en torno a un 10% de la muestra masculina se declara como el único cuidador, ¿cierto? En la muestra al menos que obtuvimos nosotros. Ahora, si nosotros hacemos un doble clic en las respuestas del género femenino, y haciendo un análisis que considere la organización del cuidado y aparte el ingreso de los encuestados, lo que vemos es que el rol de ser único cuidador es mucho mayor en hogares de menores ingresos. En los hogares de más acomodados, nosotros observamos de que existe como que se invierte la relación y que se ve que predomina la repartición de tareas en partes iguales al interior del hogar, y esto puede tener que ver con la economía del hogar y quién es de alguna forma el que tiene el trabajo remunerado al interior del hogar. Estas tareas de cuidado tienen un efecto relevante en términos de presión y de estrés. Nosotros hicimos esa pregunta en particular y preguntamos sobre si este momento generaba más presión. En general las personas declaraban que cuidar y trabajar es estresante, que existía una dimensión económica relevante también, donde el 36% siente una cierta inestabilidad laboral y presión por ser el sostén económico del hogar, y también existe casi una mitad de la muestra que declara que la pandemia ha generado necesidades de pensar en formas de realizar estas actividades necesarias, de alguna forma cómo sea esta planificación de las tareas de cuidado. Y poniendo un ejemplo de esto, en la planificación del cuidado, vemos por ejemplo el caso particular del cuidado de adulto mayor. Había un 24% de la muestra que declaraba haberse abastecido, por ejemplo, de medicamentos lo antes posible, dada la situación de pandemia que estábamos viendo, y un 38% que buscaba no exponerse de más, es decir, viajar de forma regular o estar expuesto a aglomeraciones, con el objetivo de no poner en riesgo a los adultos mayores que estaban a cargo de su cuidado y que podían tener un posible contagio. Ahora, si nosotros hacemos también un análisis de respecto de los niveles de estrés, logramos preguntar también cómo eran estos niveles previos a las cuarentenas y durante las cuarentenas. La escala de la pregunta permitía al encuestado mencionar niveles de estrés de 1 a 5, donde 1 era muy bajo y 5 era muy alto, y donde más de la mitad de los encuestados, tanto hombres como mujeres, se concentraban entre la nota 1 y 3 previo a las cuarentenas. Ahora, durante las cuarentenas, que es después de la semana del 16 de marzo,
el estrés ha aumentado notoriamente, con más de la mitad de los casos entre nota 4 o 5, que son niveles particularmente altos en el caso de las mujeres. Si ustedes ven, de hecho, cómo aumenta la barra y llegando hasta un 45% con la nota 5, que es el máximo nivel de estrés en el caso femenino. Esta relación pre y durante pandemia también se observa en la facilidad para moverse. Más del 50% de las personas ahora siente que es muy complejo moverse, lo que también está asociado a esta planificación del cuidado del hogar y lo que mencionaba en diapositivas previas, y también que contrasta un poco con la facilidad para moverse que declaraban los encuestados previos a las cuarentenas. Esto también refleja patrones distintos de viaje, ciertos cambios en patrones de viaje. Dentro de todo este mar de números que muestro, hay algunos particularmente que son relevantes, que están destacados en rojo. Por ejemplo, en el motivo de viaje de educación, vemos que la mayoría de la gente no viajó luego de la semana del 16 de marzo y que el hecho de viajar todos los días solamente alcanzó un 2% de la muestra. Que los propósitos de viajes de compras, trámites y ocio también disminuyeron significativamente. El ocio y los trámites se suprimieron por una amplia mayoría, mientras que las compras se trataron de organizar en solo 1 a 2 veces por semana, tal como también lo han mostrado otros reportes que se han realizado, como los reportes de Google en torno a la movilidad con teléfonos celulares. Ahora, también en términos de este motivo de viaje de educación que yo mencionaba anteriormente, hicimos una pregunta particular que tenía que ver con el cierre de colegios, jardines y salas cunas y lo que había generado de alguna forma al interior del hogar. Y ahí nosotros también vemos ciertas consecuencias relevantes, brechas de género en términos del rol del dueño o dueña de casa y cómo eso puede afectar el desempeño laboral. Vemos que en el caso masculino un 11% declara que otro integrante del hogar es el que se hace cargo de alguna forma de los niños dado esta nueva situación, por lo tanto no tienen problemas, mientras que solo un 4% en el caso de la muestra femenina, y que ya existe cerca de un 14% que se queda con los niños como siempre, dado que es la dueña del hogar y que por último de alguna forma desempeña principalmente estas tareas de cuidado que hemos estado mencionando. Nuestra muestra también devela de alguna forma la evolución que ha tenido el trabajo en las semanas de interés. Vemos que el teletrabajo fue aumentando hasta casi un 60%, pero que aún existe un porcentaje importante que no puede desempeñar su trabajo a distancia o que ha tenido dificultades para mantener ese trabajo, como declara ese 24% que dice no haber trabajado la última semana de marzo. Y por supuesto esto tiene directa relación también con estudios que se han realizado en pandemia, donde se ve la relación entre movilidad, de alguna forma forzada por el trabajo, para distintos grupos socioeconómicos. En particular, de hecho, lo que observamos es que la dificultad para desempeñar el trabajo en el caso de las mujeres también ha sido muy complicado en relación cuando se compara con el caso de hombres en particular, donde, por ejemplo, las mujeres, un 44% de las mujeres dice que es muy complicado desempeñar el trabajo considerando también las tareas de cuidado que deben desempeñar. Entonces, ya terminando, dado que estoy justo en el tiempo, me gustaría comentarles brevemente los pasos futuros de esta investigación, dado que recién estamos adentrándonos en un análisis profundo. En primer lugar, queremos continuar con el análisis cuantitativo, estamos terminando el análisis descriptivo, pretendemos hacer un análisis de modelos de clasificación donde nos permita identificar ciertos perfiles de cuidado y quizás a futuro realizar ciertos modelos econométricos que nos permitan aprovechar la amplia variedad de preguntas que realizamos en este instrumento. Por otro lado, buscamos hacer una segunda parte cualitativa. Tenemos algunas preguntas de la encuesta que analizar. Tenemos más de 285 respuestas en una pregunta específica que dejamos abierta a los encuestados para poder que nos comentaran sobre dificultades adicionales que habían enfrentado en este periodo. Y asimismo, actualmente estamos evaluando un proyecto en el Comité de Ética de nuestra universidad en el que vamos a realizar entrevistas semiestructuradas para ahondar en las prácticas de cuidado y lo que implica en términos de movilidad. Y por último, a partir de estos dos análisis, buscamos hacer un análisis mixto que nos permita
triangular los resultados de la parte más cuantitativa con lo cualitativo y a partir de ahí identificar nuevas líneas de investigación y de profundización en este tema. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación, muy interesante. Bueno, dado que hay un problema principalmente de conexión, Claudia no va a poder comentar las presentaciones, por lo tanto vamos a pasar directamente a la sección de preguntas. Lo bueno, por otro lado, es que ya hay varias preguntas en el chat. Voy a leer una pregunta que hizo Rosario a Ignacio, que dice: ¿por qué responden esta encuesta u otras más las mujeres que hombres? Igual tenía un poco una duda en esa línea. Y la segunda es de Ketty para Rosario, que dice: ¿cómo ves que pudiéramos mejorar, ajustar alguna de las medidas sanitarias con enfoque de género en el marco de una posible segunda ola del COVID-19? Dejo también la posibilidad para quienes están escuchando, que también pueden escribir o si quieren pueden hacer preguntas a través del micrófono. No hay problema en ese sentido. Así que dejo abierto en ese sentido la discusión, los comentarios. No sé si Ignacio quiere reaccionar a la pregunta. Sí, por supuesto. Gracias, Rosario, por la pregunta. Nuestra hipótesis en realidad de esto es que la convocatoria que nosotros realizamos y de alguna forma el interés que teníamos era estudiar particularmente a las personas que tenían algún rol de cuidado dentro del hogar. Entonces la convocatoria, cuando nosotros difundimos la encuesta, decía si es que uno tenía algún tipo de relación de cuidado con niños, adultos mayores, personas con algún tipo de enfermedad o situación de discapacidad. Y por lo tanto, de alguna forma creemos que la muestra refleja un poco ya de base que el rol de cuidado está principalmente desempeñado por la mujer de forma transversal. Por supuesto, vemos ciertas diferencias al momento de hacer análisis considerando otras categorías, pero eso ya de alguna forma refleja que casi que el 75% de la muestra sean mujeres, que hay un rol principalmente asociado a tareas de cuidado para el género femenino. Perfecto, ahora entiendo por qué está sesgada la muestra. Quisiera aprovechar de comentar eso y relacionarlo con otro tema que me llama la atención, que tanto Ketty mostraba como parte de sus resultados, que al menos en las publicaciones respecto a COVID, a pandemia y a salud de mujeres, había más publicaciones de mujeres. Y Ignacio muestra que responden más mujeres en esta encuesta, o estarían siendo más participantes mujeres que hombres. Que en general, al menos las publicaciones y lo que han mostrado otras revistas y las editoriales de otras revistas, es que durante este periodo ha habido mucho más publicaciones de hombres que mujeres, justamente por lo que muestra Ignacio, que como más mujeres, o la mayoría de las mujeres están sobrecargadas en términos de cuidado, trabajo no remunerado, el trabajo remunerado han tratado de sacar la pega lo que se puede hacer, pero han tenido mucho menos tiempo para pensar, para poder articular y participar en los procesos de publicación. Entonces, en ese sentido, yo supongo entonces que lo que encuentra Ketty es que de lo poco que están pudiendo publicar las mujeres, lo están publicando en los temas de pandemia y de salud. Si no, no me lo explico que la mayoría esté mucho menos representada, y que esa desigualdad, como presentaba en otra, o tú misma, Ketty, que las desigualdades de un lado se traslapan a la otra. Entonces, las desigualdades de publicación en términos de hombres y mujeres son mucho más hombres, y ahora en pandemia esas desigualdades se han exacerbado. Y me gustaría, antes de responder mi pregunta, que encuentro súper interesante esto que muestra Ketty sobre la interdisciplinaridad para poder abordar un tema desde distintas aristas, y justamente lo relaciono con lo que mostraba Ignacio sobre la interdependencia de los cuidados. O sea, esta es sin duda un área que no podemos abordarlo solamente desde una arista, y es lo que me pasó a nosotros también en nuestra investigación,
de que al tratar de analizar las medidas sobre equidad, de equidad y de género o de cuidados, emergieron otros focos. Esto que yo mencionaba, los focos económicos o los focos en vivienda o en alimentación o sanitarias, como que no es posible abordar los temas de cuidados sin considerar las otras dimensiones. Entonces eso también nos lleva al proceso contrario. O sea, tanto Ignacio como yo mostramos una definición de cuidados y que la realidad nos muestra que esas definiciones sí efectivamente son necesarios más actores que solamente uno, que son las mujeres las que la están haciendo casi todo, y que necesitamos al mercado, necesitamos al Estado, necesitamos a las familias, necesitamos a las empresas, necesitamos a los distintos actores sociales. Y en este sentido me pongo a responder tu pregunta, Ketty, que es muy importante, muy interesante. ¿Qué hacemos ante una nueva ola o cómo podemos mejorar para poder paliar un poco esta sobrecarga y este desbalance que han tenido las mujeres, particularmente durante el periodo de pandemia? Y una de las cosas que ponía en la presentación, que se me acabó el tiempo, entonces solamente las listé, pero una de las cosas es extender las medidas positivas y copiar las buenas. Entonces han habido algunas, como la guardería PRO, que dentro de una misma municipalidad tratar de ofrecer, entre comillas, soluciones o posibilidades de organizar guarderías en grupos pequeños dentro del mismo localidad, para evitar traslados, para evitar contagios entre distintos grupos y poder llevar a cabo el trabajo remunerado y el de cuidado. Lo otro que yo encuentro importante es poder efectivamente hacer las alianzas entre los distintos actores y que los empleadores y que el Estado considere la diversidad de las situaciones familiares. Yo creo que más que nunca hoy en día en pandemia se releva y se ha mostrado la relación familia o vida personal y vida laboral. Antes podía no ser un tema y la persona dedicarse al trabajo y ni siquiera saber o preguntar sobre su vida personal. Pero hoy en día vemos que, por ejemplo, en otra investigación que estamos llevando a cabo, el teletrabajo ha afectado mucho y de maneras muy distintas a las personas dependiendo de su situación personal y familiar. Algunas personas están muy cómodas, les ha gustado, se han podido concentrar más, y para otras ha sido muy, muy difícil y una extensión total del tiempo de trabajo. Y aquí también vemos las desigualdades de género. O sea, a pesar de que ambos estén trabajando y dentro de la misma casa, en el otro estudio también veíamos cómo hay la utilización o el uso del espacio dentro de la misma casa es distinto. En el sentido que hombres muchas veces estaban en un espacio que era más privado o con la puerta cerrada, mientras las mujeres estaban en el comedor o en la cocina donde todos pasaban. Entonces, en ese sentido, entre la pregunta de Ketty, yo quisiera como invitar o reforzar qué es lo que creo que las empresas consideren esta diversidad de las situaciones familiares. Eso es uno, para poder ofrecer y poder congeniar ambas cosas, porque esto nos queda para largo. Dos, que las medidas que se ofrezcan sean tanto para trabajadoras como trabajadores, hombres o mujeres, que no se haga la distinción de género aludiendo a que solamente las mujeres estarían a cargo de los cuidados. Tres, otra de las medidas yo creo que tiene que ver al interior de los hogares, cómo nos repartimos el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado y el trabajo remunerado al interior de los mismos hogares. Y cuarto, yo creo que habría que hacer un paso 2 en estas investigaciones, en ver efectivamente cuántas personas han podido acceder, por ejemplo, a la ley de crianza protegida. Porque muchas veces en nuestro país lo que ha pasado, lo mismo con el postnatal masculino, o la posibilidad de que los hombres tengan en parte, ¿cierto?, compartir el postnatal parental, pero han sido muy pocos los que lo han tomado. Entonces, también de algún modo forzar estos cambios culturales para que más personas tomen las medidas o las, entre comillas, los ofrecimientos que se han hecho. Y reducir, otra cosa importante creo que es reducir los requisitos de entrada para poder acceder a cualquiera de estas medidas o de estos beneficios. Creo que eso también, Ketty, nos podría ayudar a poder equiparar. Pero yo creo que estamos si lo vemos como el lado positivo de oportunidades, creo que estamos en un momento
inigual en poder visibilizar lo que implica la carga de trabajo no remunerado, la carga del trabajo doméstico y la carga del trabajo de cuidado. Antes, las personas dentro del hogar no lo habían podido observar de la manera en que lo han hecho ahora. Los distintos integrantes están más presentes, al menos lo pueden ver. Podemos valorizar más el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, y se ha hecho indispensable la visibilización también de todo del trabajo no remunerado para la sostenibilidad de la vida. O sea, si es que estamos en esta problemática de que el trabajo productivo ha sido siempre bien valorado y el reproductivo en segundo lado, durante la pandemia sin duda se pone en cuestión esa valorización, y eso creo que sí el gobierno podría, ya que tenemos todos estos antecedentes, tomar cartas en el asunto de un manera más activo, porque como mostraba en mi presentación, la mayoría de las medidas han sido paliativas, o después de que suceden las cosas, pucha, ¿qué hacemos? Está subiendo la violencia intrafamiliar, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabemos que si hay una segunda ola, toda esta serie de cosas van a pasar. Y en lo particular, perdón por extenderme tanto, eso que cuando un dicho, si no te mata te hace más fuerte, en estos casos la sobrecarga que hay de cuidado, la sobrecarga de trabajo no remunerado, yo creo que está haciendo a las mujeres en particular cada vez más débiles, en el sentido que estamos tan frágiles que esto no se sustenta otro año en las mismas condiciones, ni menos para qué hablar en la violencia intrafamiliar. O sea, los niveles de femicidio no se sostienen. Entonces sí creo que es muy importante tomar un cambio de rumbo a medidas activas y preventivas, y con la exigencia de la participación de los distintos actores sociales. Gracias, Ketty, por la pregunta. Gracias, Rosario, por tu intervención. Hay una pregunta en el chat de Beatriz Mella para Ignacio, que dice: ¿pudieron a través de la encuesta levantar posibles soluciones que estos actores de cuidado proponían en términos de política pública, por ejemplo, ante una eventual segunda ola? Gracias, Beatriz, por la pregunta. No, esta segunda pregunta, de hecho, muy similar, la tenemos incluida en el instrumento que mencionaba que íbamos a aplicar ahora, que está bajo evaluación de nuestro comité de ética, que es como esta segunda parte con entrevistas semiestructuradas. La encuesta solamente tuvo una pregunta que era como abierta a los encuestados para poder declararnos qué otro tipo de dificultades en general estaban teniendo como en su día a día, y esa es una respuesta que todavía tenemos que analizar, pero era la única pregunta como más bien abierta, el resto era todo con alternativas o cosas de ese estilo, así que esa pregunta que menciona Beatriz está incluida como una de las secciones que queremos abordar en el instrumento cualitativo, que esperamos aplicarlo de aquí a fin de año. Gracias, Ignacio. ¿Puedo hacer una pregunta, Julio, a Ignacio a supuesto. propósito de lo que está diciendo? Ese segundo momento cualitativo está pensado en preguntarle a las cuidadoras y cuidadores que aparecieron. Ese es el foco de la entrevista que van a hacer. Me imagino vía Zoom y con todas estas lógicas. Sí, efectivamente, bueno, por un principio, claro, estamos planificando hacerlo de forma online, salvo de que hubiese algún tipo de opción de hacerlo presencial quizá a principios del próximo año, pero eso es algo que en realidad a primer momento se ve bien complicado. Sí, la encuesta está dirigida a cuidadores y cuidadoras, y de hecho aborda también un tema que tú mencionaste en tu presentación, que tiene que ver con el autocuidado de alguna forma, de cómo dentro de esta distribución del uso de tiempo asociado a las distintas tareas de cuidado, cómo eso se refleja de alguna forma en el tiempo que el cuidador destina para autocuidado. Y eso es una parte de las secciones, el resto está principalmente focalizado como a reconstruir un poco las prácticas diarias de movilidad y de actividades al interior del hogar. Y luego cierra con esta sección que mencionaba Beatriz, que tiene que ver con un poco de qué cosas interpreta el cuidador desde su propia experiencia, que serían muy beneficiosas como posible política pública para de alguna forma abordar todas estas complejidades que tienen las tareas de cuidado. Y eso también va un poco asociado a lo que mencionaba anteriormente de esta construcción de perfiles. O sea, nosotros
La verdad es que no nos gusta, no queremos que el estudio de alguna forma redunde como en meter a todo el perfil de cuidado dentro de la misma categoría, sino que entendemos de que el hecho de cuidar niños, adultos mayores o personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad conllevan un montón de actividades y de como destinar tiempos particulares que son muy particulares de cada uno de los tipos de cuidado. Entonces también esa pregunta yo creo que va a lograr capturar las diferencias y hacia dónde debiéramos apuntar como con una política de alguna forma multipropósito y no algo que trate de hacer calzar como a todos los perfiles dentro de la misma bolsa. No sé si alguien más tiene algo que comentar. Antes aprovecho de decir que nos quedan 10 minutos del total del tiempo. Vi que Rosario tenía la mano Sí, puedo levantada. ocupar el micrófono más rápido que escribir una pregunta para Ketty, que encontré muy interesante esta sistematización de lo que se está publicando e investigando en temas de salud y mujeres, y incluyendo la salud mental y la salud corporal. Y mi pregunta es, ¿cómo se pueden incluir en esta revisión sistemática estudios que no tienen que ver exactamente sobre salud, sino que sobre otros fenómenos que tienen impacto en la salud mental o en la salud corporal? Por ejemplo, estoy pensando en la violencia de género en el trabajo o la violencia doméstica, que si bien la palabra clave no va a ser salud, pero sí dentro de la discusión y las conclusiones, obviamente se discute sobre los impactos en la salud mental de las trabajadoras que han sufrido violencia de género en el trabajo, por ejemplo, o los efectos de la salud física y mental de las mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar. Entonces, si es que esos estudios que tienen esa orientación están incluidos o no en esta revisión sistemática. Es una duda que tengo. Gracias. Es interesante lo que preguntas, Rosario, porque me permite subrayar el punto a propósito de los perfiles que hace Ignacio, de la visión de una única mujer o de un solo tipo de cuidado o de una sola forma de cuidado o de secuelas del cuidado. Hay muy poco de violencia. Lo que encontré, y bueno, ahora estoy viendo Scopus y ahí aparece un poquito más mezclado, pero en general violencia pareciera que se separara como un fenómeno más social, y a veces está linkeado con salud mental, ¿sí? A veces está linkeado por salud mental, pero efectivamente los efectos en el cuerpo de la violencia no aparecen consignados en estudios más salubristas, si podemos decirlo así. Me parece que tiene que ver con algunos sesgos que a su vez tenemos para estudiar el cuidado. Yo particularmente en lo que revisé identifico al menos dos. Uno, pensar en la mujer y no en las mujeres. Estoy pensando en mujeres migrantes, mujeres y situación de calle, mujeres trans, mujeres adolescentes, muy poco en relación al tema de salud y adolescencia o juventud. ¿Sí? Hay harto de mujer adulta, niñas, pero el grupo intermedio de mujeres está como bien invisibilizado. Entonces, hay diversidad de mujeres y en general el cuidado se asocia a una sola imagen de mujer particular. Y en relación a la interseccionalidad, la falta de cruzar temas, como tú lo mencionas, yo lo encontré muy poco cruce en relación sobre todo al tema del cuidado, y ahí es importante tratar de intencionar investigaciones que sí contengan el cuidado cruzado con la violencia, el cuidado cruzado con el trabajo, el cuidado cruzado con los estudios, que hay bien poquito, el cuidado cruzado con prácticas de estilos de vida que tengan que ver con lo comunitario, con el quehacer comunitario, las dirigentes, que habitualmente son además las que cuidan en términos individuales y colectivos, no aparecen visibilizadas. Entonces ahí me parece que la intersección está un poco al debe y hace que desaparezcan temas como la violencia intrafamiliar o la precariedad en la situación de vulnerabilidad socioeconómica o el problema de salud mental en general que se superpone, ¿no? Y a veces se tiende a invisibilizar. Yo creo que es un desafío pensar en mujeres diferentes
en lógica y en clave de interseccionalidad. Gracias, Ketty. Hay una pregunta de Rosario también, que dice, ¿por qué comenzaste con la revisión Cielo primero y luego revisar Scopus y Web of Science? No, súper arbitraria mi decisión, solo partí de lo más local, pensé en lo latinoamericano y luego ir subiendo como de nivel, y ahora estoy en Scopus, hay un poquito más de diversidad. Probablemente los niveles de indexación también tienen sus propios sesgos, ¿no? Me preguntaba si los hombres publicarán más en WOS y por eso me aparecen más mujeres publicando en Cielo. Hay que revisar un poco ahí cómo estamos sesgados en términos de los modos de difusión de la información. Por ejemplo, en género y salud encontré mucha información diferente, cuidados trans, cuidado comunitario, muchas cosas diferentes en literatura gris, ¿sí? Con literatura gris me refiero a revistas autogestionadas, comunitarias, notas de prensa, columnas de opinión. Parece que los espacios fuera de la indexación de alto rendimiento sí cobija de mejor manera la diversidad en salud y mujeres y en salud y cuidado. Ahí me encontré mucho material, mucho material. Y cuando me voy a la estructura más formal, se me reduce mucho la diversidad. Entonces aprendí, como estoy empezando la investigación en esto, que estoy leyendo harta literatura gris porque a lo mejor va más avanzada que la publicación formal. Pero no, la decisión es súper arbitraria, tiene que ver con una cosa geográfica mía y la idea es después publicar todo en paralelo y hacerlo todo ahí en conjunto. Gracias, Ketty, por tu respuesta. Bueno, hay una persona de nombre Julia que comentó y que Rosario quería como de alguna manera como replicar lo que esta persona, que ahí ahora veo a Julia, comentó. Y yo creo que tal vez sería como lo último ya para poder ir cerrando. Sí, no, brevemente, a ver si también me imagino Ignacio y Ketty quisieran responder. Julia, mi última intención es asociar género a mujeres. Eso no es género. Género es la relación entre hombres, es la relación entre mujeres, es la relación entre hombres y mujeres. Y apunta a las desigualdades y al poder y las relaciones de poder que se dan en nuestras dinámicas. Por ejemplo, si yo estudio el club de Toby, que se llama, voy a estar estudiando sobre género y no voy a estar estudiando ninguna mujer. Ahora, no sé en qué momento te incorporaste a las presentaciones, pero Ignacio podrá responder por sí mismo, pero en los estudios que está haciendo él sobre cuidados, la mayoría de la gente que cuida en Chile son mujeres, no es que estemos hablando de género como mujeres. Mi estudio sobre el análisis de las medidas sobre género y cuidados, la mayoría apuntan al tema de las familias y mujeres. Eso es justamente lo que queremos develar, cómo se están abordando los cuidados. Y cuando Ketty me preguntaba qué podemos hacer en el caso eventual de una segunda ola, justamente involucrar a los distintos actores de la sociedad, al mercado, a las familias, al Estado, a los empleadores. No podemos seguir resolviendo los cuidados de manera individual dentro de las familias donde las mujeres sean las únicas o las mayores responsables de esto y de todo lo demás. Entonces, en ese sentido, género no es sinónimo de mujeres. No era una pregunta, estoy desde el principio en la mesa escuchando atentamente mientras trabajo. No es una pregunta, es un comentario respecto justamente de lo que señalas, porque hay una enunciación de que es una invitación a hablar desde el género, y lo que aparece justamente, y entiendo por qué, entiendo lo que más acabas de señalar, pero entonces por eso mi comentario también lo dice, abramos el campo e intentemos indagar dónde están los varones en el cuidado, porque lo digo más bien como desde el ámbito de la acción del trabajo social y de la acción feminista. Lo que uno ve, como también lo decía en el comentario, es que parece que los varones están ejerciendo una acción de cuidado más desde fuera de lo doméstico llamado el hogar, la casa o el nidito, ¿no? Sino que lo están haciendo tal vez en otros espacios, y están haciendo cuidados como por eso lo digo, porque parece que hay
un sesgo que viene desde quien está mirando, porque ve a las mujeres ejerciendo el cuidado sin ver a los varones en el área de los cuidados, que a lo mejor no son muchos, ¿no? Como son las mujeres en los cuidados más, los referidos por ustedes, pero aparecieron los hombres en la acción del cuidado y no se está dando cuenta de ello en lo que escuché hoy día, salvo en lo que señalaba Ignacio, porque es otro tipo también de investigación, que también se aumenta la aparición de las mujeres, pero parece que ahí hay una mirada más bien de género, como tú lo señalas, ¿no? Como la relación. A eso me refiero yo, que al escucharlas, aparece o parece que estuviéramos escondiendo la categoría mujeres, que era, se supone, algo ya superado, ¿no? Dentro del género, y entonces les sugiero, ¿no? Súper humildemente, que hablemos de mujeres y no hablemos de género. Y cuando hablemos de las posibles comparaciones, o de establecer, o de una búsqueda más intencionada hacia ambos géneros, o N géneros, entonces ahí efectivamente ocupemos como corresponde hablar de enfoque de género. Es solo eso, ¿no? Y me parece... Ahora te sí. entendí. Por eso abrí la cámara y por eso me explico, ¿no? Porque ya. me pareció que no se entendió el comentario. Porque yo no Pero quiero hablar de mujeres, porque yo quiero hablar de cuidados, por eso. Por eso no voy a hablar. Claro, pero te vas a salud, donde además están súper estudiadas las mujeres. O sea, Teresa Valdés en Chile lo viene haciendo en los años 80, fines de los 80, 90, durante todos los 90. Entonces, me llama la atención que además no hayamos salido como de ese lugar donde las mujeres están súper controladas, que es el ámbito de la salud. Y no vayamos a otros espacios donde, por ejemplo, les comentaba, o sea, que está estudiando estas comunidades de cuidado entre mujeres, por ejemplo, para el tema del aborto, que no está en el sistema médico, y lo están haciendo las mujeres entre ellas. Julia, disculpa, ¿te puedo interrumpir un segundo? Lo que Sí, pasa claro, es que tenemos como que cerrar ahora ya. No es mi intención cortar la discusión, pero necesitamos pasar a la otra sala, y en mi rol de moderador tengo que intervenir porque necesitamos cerrar. Súper, Así que gracias por el comentario, gracias a todos y a todas por su presencia. Nosotros ahora nos vamos a pasar a la otra sesión, y muchas gracias por su participación en la sesión de este bloque.